a gentiles, a quienes la fe se nos ha concedido por gracia. A nosotros la fe se nos concedió, se nos concedió por gracia, se nos dio la salvación. A diferencia del pueblo hebreo, al cual se le exige la fe, se le demanda la fe. A nosotros no se nos demanda la fe, es decir, nosotros no nos salvamos por nuestra fe. Nos salvamos, ¿por qué? Porque se nos concede la fe para poder creer y para poder ser salvos. Esa es la diferencia. Pero en la carta a los hebreos, el autor habla de la generación del desierto, y es la que Pablo pone de ejemplo, por ejemplo, en el capítulo 6. El capítulo 6, de allí del 4 al 6, son 2 o 3 versículos o 4 muy controversiales, y entonces se agarran de allí para decir que la salvación se pierde. Pero cuando uno va al capítulo 1 y al capítulo 2 se da cuenta que lo que está haciendo el escritor a los hebreos es poner como ejemplo a la generación del desierto, a la generación que en el desierto cayó por incrédula, para traerla al capítulo 6 y mostrar que ellos fueron partícipes, que probaron, es decir, que gustaron, pero no estuvieron dentro. No entraron a la tierra prometida. Eso no habla de nosotros. Eso no habla de nosotros, absolutamente para nada. No habla de gentiles convertidos. Por ejemplo, Mateo 24:13. Mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Ese es como el caballito de batalla de los que quieren decir que si no cuidamos la salvación la perdemos. Pero cuando nosotros vemos en el capítulo 24, vamos a ver que en ninguna parte está la iglesia allí. Capítulo 24 capítulo 24 de Mateo no está la iglesia allí. Habla pura y exclusivamente de un pueblo que estará en la gran tribulación y que por su perseverancia, porque estará solo, por su perseverancia será salvo. Como aquellos, podemos poner como ejemplo aquellos que no se dejarán marcar con la marca de la bestia. No se dejarán marcar porque han reconocido que Jesús es el Mesías. Entonces, por su perseverancia serán decapitados, serán muertos, pero serán salvos. Eso hace la diferencia. Tampoco el capítulo 25, ni Mateo 10:22, ni Marcos 13, menos el verso 13, donde también dice, mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Porque la iglesia no se encuentra allí. De hecho, los evangelios, tenemos que entenderlo, son ley. No significa eso que no haya aplicaciones para nosotros. Estoy diciendo que primariamente están bajo la ley, son ley todavía. Porque la gracia no comenzó con el nacimiento de Jesús, la gracia comenzó, la dispensación de la gracia comenzó pura y exclusivamente en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero podríamos decir que 50 días antes la ley fue cumplida por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces esos 50 días fueron como días de transición, pero con la muerte de Jesús comenzó la gracia, la dispensación de la gracia, pero la iglesia es llamada a partir del capítulo 2 de Hechos. Eso hace la diferencia. ¿Por qué la salvación no se pierde? Porque somos consustanciales con la deidad, somos uno con Cristo. Fíjense por favor conmigo, segunda de Pedro 1:4. Segunda carta de Pedro 1:4. Subrayenlo, porque acá hay una gran verdad, una profundísima verdad, que en otras traducciones se pierde, porque en otras traducciones dice que somos participantes, pero no somos participantes, somos consustanciales. ¿Saben qué significa? Que en esencia somos uno, una sustancia con Cristo por medio del Espíritu Santo con el cual fuimos bautizados, fuimos sumergidos, inmersos, y se nos dio a beber un mismo Espíritu. 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellos llegarais a ser consustanciales con la naturaleza divina.
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Subrayen esa palabra consustanciales para que cuando alguno le diga que la salvación se pierde, entonces tendríamos que ser desmembrados del cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede cuando un miembro del cuerpo es quitado por un accidente o por lo que sea? Ese miembro se muere solo, sin el cuerpo se muere. Entonces es imposible que eso suceda, porque eso puede suceder accidentalmente, ¿sí? Pero el cuerpo es un cuerpo, el cuerpo debe ser guardado como está. Entonces yo pregunto, si pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿a quién se le puede ocurrir que Cristo permita que uno de sus miembros, del miembro de su cuerpo, se pierda? Hasta ni sentido tiene. ¿Se comprende eso? ¿Se comprende eso? El término koinonoi, que es del que se toma consustancial, expresa unión esencial o dentro de, es decir, tenemos una unión esencial con Cristo y o estamos dentro de Cristo, es decir, encristados, como podríamos decir, encristados. Estamos como las semillas dentro de la naranja. Escondidos en Cristo, dice la Biblia, escondidos en Cristo. Vean ustedes. Este es el caso contrario, es decir, el caso contrario es el de Hebreos 6, donde ahí sí fueron participantes, es decir, estuvieron cerca, pero no dentro. No es lo mismo estar cerca que dentro. Uno puede estar cerca del fuego, pero eso no significa que esté dentro del fuego. Son dos cosas diferentes y pasan dos cosas diferentes. ¿Cierto? La mayor prueba de que somos uno con el Señor es que cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia, el Espíritu Santo será retirado de la tierra y la iglesia también. El Espíritu Santo se va y como somos consustanciales con Cristo, la iglesia se va. No se puede quedar. ¿Por qué? Porque al irse el Espíritu Santo se va a la iglesia. Porque somos uno. Hay una unidad. Porque somos uno con Él. Entonces la salvación es unión esencial, unidad, estar en Cristo, ser su cuerpo. Ahora ya he hablado suficiente acerca de la seguridad de la salvación. Pero entonces quiero hablar ahora del galardón, de la recompensa, una cosa que sí se pierde, que sí puede ser afectado, que otros directamente no lo van a tener. Cuando lleguen a la presencia del Señor, otros no lo van a tener, y eso es lo que lo vamos a ver ahora. El galardón o recompensa es lo que recibiremos frente al tribunal de Cristo por las obras que hayamos hecho estando en el cuerpo después de haber sido salvados. Las buenas obras no salvan, hermanos. O sea, nosotros, ¿cómo decirlo? Nosotros porque hacemos buenas obras no llegamos al cielo. Decía, esa persona era tan buena que se ganó el cielo. Ninguna persona se gana el cielo por buena que sea. Porque todos, indefectiblemente, todos podemos entrar al cielo solamente por la muerte vicaria, por el sacrificio de Cristo. Solamente confesando o creyendo que Cristo es nuestro Salvador podemos entrar al cielo. Una persona cree que Cristo es su Salvador, acepta a Cristo como su Salvador, entonces esa persona entra al cielo. No cualquier persona entra al cielo. ¿Por qué? Porque entonces, vamos a ver ahora. Ahora, las buenas obras no salvan, pero luego de ser salvados, Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Y esto también remárquenlo. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Es esencial esto. Es uno de los pasajes más claros que hay acerca de la preparación que Dios ha hecho de buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Dice, capítulo 2 de la carta a los Efesios, o carta a los gentiles, 8 al 10. Dice, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Lo tienen? Es página 1203. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. El medio que Dios usó para salvarnos ha sido la fe que nos ha sido concedida, como dice el verso 8. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios.
esto no es de vosotros. ¿La qué no es de nosotros? ¿La gracia? No, menos. La fe. La fe no es de nosotros, es el don de Dios, es el regalo, la dádiva. Es una dádiva más que un regalo, porque la dádiva no se puede devolver, no hay forma de devolver. Dice el verso 8. Vamos a ver 2 veces la palabra obras, y presten atención porque están en contextos completamente diferentes. Dice, verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense que cualquiera de nosotros fuéramos salvos por obras o entráramos al cielo por nuestras obras, tendríamos de qué gloriarnos delante de Dios. Entonces el sacrificio de Cristo, el sacrificio vicario, la sangre derramada de Cristo habría sido inútil. Entonces Dios habría sido un asesino. ¿Para qué va a matar o va a enviar a su Hijo a la cruz para morir por nuestros pecados si nosotros nos salvamos a nosotros mismos? Ridículo, como Tarzán con medias. Dice verso 10. Verso 10. Porque somos, vieron ahí que estaba la palabra obras, pero esas obras no nos hacen salvos. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, o en Jesucristo, o en Cristo Jesús, para buenas obras. Ahí tienen la palabra obras. Ahora, ¿son necesarias las obras? Después de salvados, son necesarias las buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Permítanme decirles, delante tuyo, o sea, vos sos salvado, Dios te coloca en su cuerpo, y delante tuyo tenés obras preparadas de antemano para que vos andes en ellas. Es decir, vos cuando vos llegas al camino, no andas al tanteo. Que voy a hacer esto, no, esto no. Voy a hacer aquello, no, eso. Voy a hacer, y andamos así. Llegamos al Señor y andamos ciegos como los topos. Cuando en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es arrojarnos a los pies del Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? Desde el mismo momento, ¿saben por qué la gente no dice, Señor, me rindo delante tuyo y hacé vos conmigo lo que vos quieras? ¿Sabe por qué no dice la gente eso? Agárrate, Catalina, porque vamos a galopar después. ¿Sí? Por eso la gente no dice eso. Por eso la gente quiere andar en su propio camino. Y anda perdida. Pero no se da cuenta que andando en su propio camino está perdida. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a andar en su propio camino. Dios lo llamó a andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios ha preparado delante tuyo un camino ya hecho para que vos andes en esos caminos. Habrá tiempos en que habrá oscuridad. Habrá tiempos que, como lo dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y habrá momentos oscuros en que te parece que no sabes para dónde tenés que ir. Seguí esperando porque Dios ya te preparó las obras. Ya sabe por dónde vos tenés que caminar, ya te las preparó, no tenés que andar al tanteo. Sencillamente arrojate a sus pies y decirle, Señor, aquí estoy para hacer lo que vos querés que yo haga. Entonces, solamente serás feliz cuando hayas ingresado a las buenas obras que Dios preparó de antemano. Ahora, ¿para qué te preparó Dios buenas obras de antemano? Para premiarte. Yo me pregunto si a veces no nos damos cuenta de que el mismo Dios que nos llamó para ser salvados, que encima que nos dio la salvación, esta salvación tan grande, nos prepara buenas obras, para que andemos en ellas, para que seamos felices con todos los sufrimientos que puede haber en el camino, porque cristianismo y sufrimiento son sinónimos. Así que si alguien le dice, vengan que van a ser prósperos, vengan que todo va a estar bien, que cuando vengas a Jesús todos los problemas se te van a terminar. Mentira. Quizás tenga más problemas que antes. Tú vas a tener problemas con tu familia, vas a tener problemas con esto, problemas con otro, problemas allá, problemas allá. ¿Por qué? Porque sos cristiano. Porque nadie te entiende. Porque para el mundo sos un necio. ¿Cómo puedes creer en un crucificado? Porque la predicación de la cruz para el mundo es locura, es necedad, no locura, es necedad. Es una necedad creer en un crucificado. Pero gracias a Dios que fue levantado de entre los muertos para nuestra justificación. Somos declarados justos porque se levantó de entre los muertos.
creo, queridos hermanos, que haya un capítulo o versículos tan más claros para el tema de los galardones o de la recompensa que el capítulo 3 de Primera a los Corintios. Y ese es el que vamos a analizar hoy. Realmente había preparado el mensaje para terminarlo hoy, pero vamos a ver. Capítulo 3 de Primera a los Corintios. Es clave para entender la ganancia o pérdida del galardón o recompensa por las buenas o malas obras que hayamos hecho. Y después vamos a ver en Apocalipsis, y vamos a ver que esto está reflejado allí en Apocalipsis, en la culminación de nuestra tarea. Primera a los Corintios. Primera a los Corintios está antes de Segunda a los Corintios. Sí. Ahí no sé si lo van a encontrar. Vamos a ir versículo por versículo. Capítulo 3. Recuerden ustedes siempre que todo capítulo y versículo tiene un contexto, porque en un principio los manuscritos no tenían divisiones de capítulos y versículos. Esos se hicieron en el año 300 o 400, la división de capítulos y versículos, pero la lectura era de corrido, así que muchas veces nos perdemos detalles, porque comenzamos, por ejemplo, en el 3.1 a hablar de esto, pero para poder entender mucho mejor tendríamos que ir al capítulo 1 y 2, y ir al capítulo 4. Pero vamos a tratar de ver lo que dice en el capítulo 3, que es específicamente donde Pablo se va a dirigir a los de Corinto para mostrarles que según las obras de cada uno es la recompensa que va a recibir o no. Entonces comenzamos con el 3.1. Dice: y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños el Mesías. En su visita, cuando él visita Corinto y comienza la iglesia no comienza con 500 personas, comienza con 1, 2 o 3. Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, había 1 o 2 o 3 que se convertían, y así comenzaba la iglesia. Nosotros, cuando pensamos en iglesia, pensamos en grandes estructuras, pero en una iglesia la iglesia podía estar compuesta de 2 personas en una casa. Así comenzaba. Después se iban sumando, pero así comenzaba. Entonces, observen ustedes el verso 1. En su visita, cuando él visita Corinto, les habló como lo que eran inmaduros creyentes, nuevos, neófitos. Algunos usan la palabra neófito como si fuera un insulto o un menosprecio, pero la palabra neófito significa recién plantado, recién convertido, de neo, nuevo, fito, planta, recién plantado, o recién convertidos. ¿Y está mal eso? No, señor. Esto es un bebé, es alguien que recién nace. ¿Vamos a culpar a un bebé porque es bebé? No se puede culpar a un bebé porque es bebé. Les digo esto en el contexto de lo que les voy a decir después. Nadie puede culpar a un bebé por ser bebé, ¿sí? Tampoco nadie puede culpar a un creyente por ser nuevo creyente, porque recién empieza, porque no entiende ni papa de esto. Algunos entran y dicen: no entendí nada, pero me gustó. ¿Sí? Vienen a la iglesia, escuchan y eso, y dicen: no entendí nada de lo que dijeron, pero me gustó, la verdad que me sentí muy bien. Pero sucede así. Entonces, él les habla, dice: no pude hablaros como espirituales. Es decir, ¿por qué? Porque si ustedes ven unos versículos antes, van a ver que en el verso 15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, dice el verso 15. Porque la persona espiritual o madura es una persona que ya ha transitado, que se puso en las manos de Dios para hacer la obra para la cual Dios lo llamó, y está activando constantemente en las manos de Dios, en la dirección del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Entonces Pablo dice: no pude hablaros como a espirituales, sino pude hablaros como a personas maduras. Tuve que hablarles como a carnales, como a niños en el Mesías, como a bebés recién nacidos. Verso 2. Dice: os di a beber leche,
no alimento sólido, porque no erais capaces. Si no podía darles cosas más profundas o más pesadas, porque no las entendería. Como un bebé, imagínense siempre el ciclo de crecimiento y maduración en lo físico es comparable con lo espiritual. Es decir, al bebé no se le puede dar carne ni bien nació. Se entiende eso, porque no puede ni comerlo, ni masticarlo, ni digerirlo, ni nada. Entonces tiene que comenzar con leche. Y así es como Pablo nos trata al principio. Cuando él está allí, les habla el ABC, el principio del Evangelio, para que ellos puedan ir captando. Pero el problema no está allí, porque Pablo no los va a culpar de nada por eso. Fíjense ustedes, porque no erais capaces. Pero el problema viene después de la coma. Ni aún ahora sois capaces. 3.2. Os di, dice. Os di a beber leches. Pero ni aún ahora sois capaces de comer sólido porque tengo que seguir dándole leche. Ni aún, dice, ni aún ahora sois capaces. Tienen un problema. ¿Y dónde está el problema? En que pasa el tiempo, pasan los años y siguen siendo bebés. ¿Por qué? Porque el problema no está en ser bebés. El problema no está en ser carnales o niños o inmaduros. El problema está en que quieran quedarse allí. En que no quieran madurar. El problema radica en la inmadurez obstinada. Dios quiere nuestro desarrollo. Dios quiere nuestro desarrollo, que nos desarrollemos en el cristianismo. No quiere que permanezcamos como bebés, como inmaduros, como carnales. Una persona carnal es un nuevo creyente que tiene el Espíritu Santo, pero resulta que sigue comportándose sigue siendo guiado o siguen manifestando las obras de su carne en su vida. Ese es el tema, por eso después vamos a ver que andaban en contiendas, en celos, en envidia, se peleaban dentro de la iglesia, problemas matrimoniales, problemas de esto, problemas de lo otro. ¿Por qué? Porque eran inmaduros. ¿Ven? Y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esto con la recompensa? Y ya lo vamos a ver. Dice en el 3.2 entonces, ni aún ahora sois capaces, ni aún ahora, ¿cuándo? Cuando les está escribiendo la carta. Primero los visitó, estuvo 1 año y medio con ellos. 1 año y medio, lo pueden ver en el capítulo 18 de Hechos. 1 año y medio estuvo con ellos. Se fue. Luego les escribe una carta, porque resulta que van los de Cloé, los de la familia de Cloé, y les cuentan, está pasando esto en la iglesia, está pasando esto en la iglesia, está pasando lo otro en la iglesia. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? 11 capítulos estuvo tratando de ordenar todas las cosas que pasaban dentro de la iglesia. Hasta incesto. Había uno que se acostaba con la mujer de su padre dentro de la iglesia. Y dice, y ustedes no hacen nada. Ustedes están panchos. Sáquenlo del medio. ¿Por qué? Avalaban eso también. ¿Pero por qué sucedía eso? Por la inmadurez. Llevaban los problemas de dentro de la iglesia a los tribunales. Y dice, ¿que no hay sabio entre vosotros que puedan solucionar las cosas, que tienen que llevar delante de los incrédulos los problemas de adentro de la iglesia? Como siempre decimos, los problemas de dentro de la iglesia tienen que quedar dentro de la iglesia y tenemos que solucionarlo dentro de la iglesia. ¿Por qué se lo tenemos que llevar a un incrédulo que ni siquiera puede juzgarse a sí mismo? ¿Cómo menos va a juzgar las cosas de la iglesia? Vean ustedes. Y cada vez estoy más convencido, hermanos, cada vez estoy más convencido de que el escritor a los hebreos es Pablo. ¿Por qué? Porque las mismas palabras usa en Hebreos. Fíjense ustedes, por favor, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. ¿Lo encontraron? Yo no. Hebreos capítulo 5, versos 12 y 13. Fíjense si no son las mismas palabras. Podemos leerlo desde el 11 si quieren. ¿Lo encontraron? Amén.
1238 en la página. Gracias a Dios porque usamos todos la misma Biblia. Si les digo 1238 y otro tiene otra Biblia, no lo encuentran más. Ya pronto vamos a tener la BTX4. Ya vamos a tener. Ya llega. Verso 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjense, si el autor a los hebreos dice que es difícil de explicar, ¿cuánto más les será difícil de entender a los que tienen que entenderlo? Claro, dice, porque os habéis hecho tardos para oír, es decir, un oído lento. 1238, ¿lo encontraron? Dice el verso 12: porque debiendo ser ya maestros, fíjense lo que dice el autor de los hebreos, debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo más? Tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido, recién plantado, recién convertido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica, cuando habla de perfectos habla de maduros, no está hablando de personas que nunca se equivocan, sino de maduros, de cabales, maduros, completos. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la palabra, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ven? Las mismas palabras. Es decir, no les puede explicar cosas más profundas porque apenas captan y ni siquiera captan las más sencillas. Seguimos en Corintio. Fíjense ustedes. Dice, porque aún sois, dice en el verso 3. Entonces el problema radica en la inmadurez obstinada, en la obstinación por no crecer, por no madurar. ¿Por qué personas, por qué creyentes obstinados en no madurar? Y porque a mayor conocimiento, mayor demanda. Está en lo físico, en lo familiar, tenemos los que tienen 18 años y se siguen comportando como si tuvieran 11. Por la inmadurez, porque no quieren madurar. Porque la madurez trae responsabilidad. ¿Sí? Porque madurar trae responsabilidad. Entonces no quieren. Quieren permanecer allí. En la niñez. No significa esto no significa que uno no se divierta, pero una cosa es divertirse y otra cosa es no madurar. Son dos cosas diferentes. Entonces, observamos allí. Dice, Dios quiere nuestro desarrollo, es decir, se comportaban como humanos. Verso 3 les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? ¿Y qué son los humanos? ¿Qué? ¿Andan como extraterrestres? Sí, eran humanos. Pero no se está refiriendo a humanos de humanidad. Se está refiriendo a naturales, como a quien no tiene el Espíritu Santo. Vean ustedes el verso 14 del capítulo 2. Dice, pero un hombre natural, es decir, que no tiene al Espíritu, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense ustedes la comparación que hace Pablo. ¿No andáis como humanos? Es decir, ¿no andáis como naturales? Que no aceptan las cosas, no aceptan las cosas de Dios. No aceptan lo que Dios quiere y cómo lo quiere. Entonces una persona que no madura es porque no acepta lo que Dios le demanda. ¿Ven? Ese es el problema. Y lo que Dios quiere es que nos desarrollemos. ¿Por qué? Porque se ve afectado nuestro galardón, nuestra recompensa se ve afectada. No podemos tener 30 años en el Evangelio y comportarnos como la primera semana.
Si una persona tiene 20 años en el Evangelio y se sigue comportando como cuando recién empezó, hermanos, no maduró nada. ¿A qué padre, yo les pregunto esta tarde, a qué padre no le gusta ver, no sé si le gusta, pero no se alegra de ver a sus hijos crecer, madurar, llegar a ser mayores, desarrollarse, aunque luego los tenga que soltar? ¿A qué padre le gustaría enanismo? ¿A qué padre le gusta enanismo espiritual? A Dios no le agrada el enanismo espiritual. A Dios le agrada que nos desarrollemos, porque Él quiere premiarnos, hermanos. ¿Cuál es el mejor premio de un hijo que se desarrolla? Que después, cuando sale del nido, uno los ve alcanzando metas, desarrollándose en las cosas que estudió, las que aprendió y las que quiere hacer. Entonces uno dice, gracias, porque mi tarea fue buena. Porque cuando lo solté, voló. Y a veces, queridos hermanos, y no nos gusta, pero a veces Dios tiene que hacer como hace el águila. ¿Sí? Cuando el aguilucho se emplumó, ya está listo para volar, no quiere salir del nido. No quiere. Y como el águila hace su nido en las alturas, en lo más alto de las montañas, entonces ¿qué hace el águila? Como el aguilucho no quiere salir del nido porque está cómodo, viene, le dan de comer en la boca, entonces el águila lo empieza a empujar, lo empuja hasta el borde del nido, lo saca del nido y el águila o vuela o se estrella. Entonces el aguilucho tiene que volar, lo empuja porque ya sabe que está para volar, pero no, porque está pancho, está cómodo. Entonces Dios muchas veces tiene que empujarnos al borde del nido y soltarnos en fe para que nosotros volemos, porque de lo contrario, si no volamos, nos estrellamos. Y bueno, tenemos muchos cristianos que se estrellan, ¿pero por qué? Porque no quieren madurar, no quieren salir, no quieren hacer lo que saben que Dios les está mandando a hacer. No quieren hacerlo. Por esto, por aquello, por otro. Están como Moisés, ¿vieron? Moisés decía, Dios lo mandaba para que hablara con el faraón y dice, no puedo hablar porque soy tartamudo. Ah, sos tartamudo, dice Dios. Bueno, yo voy a poner a tu hermano, a Aarón, para que él hable con faraón y vos le vas a hablar a tu hermano. Entonces le va a decir, no importa, yo te entiendo, decía Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón era el hermano y lo entendía. Entonces tiene que empujarlo. A veces Jeremías, no puedo hablar porque soy niño. Vas a hablar porque a todo lo que yo te mando, vos vas a hablar. A todo lo que yo te mando, vos vas a hacer. Me imagino su charla con Jeremías, ¿no? Jeremías no quería hablar, no quería profetizar porque decía, aún soy niño. A todo lo que yo te mande, vos vas a hacer. Esa es la cuestión, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestro desarrollo. Si nosotros nos desarrollamos, el premio o el galardón se completa. Porque hay un problema. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Verso 4. Fíjense ustedes. Porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo de Apolo, ¿no sois humanos? Otra vez sopa. ¿No sois meramente naturales, carnales? Se comportan como el que no tiene el Espíritu Santo. Son sectarios. ¿Por qué? Porque a algunos les gusta a otros les gusta a otro. Sectarios, partidistas, denominacionales. Por eso tenemos hoy. ¿Dios hizo las denominaciones? No. Que yo bautista, que yo pentecostal, que yo presbiteriano, que yo de acá y yo de allá. ¿Dios hizo eso? Dios no hizo eso. Lo que lo hizo fue ese sectarismo, lo hizo el hombre. Partidismo lo hizo el hombre, no Dios. Porque para Dios, Dios ve una iglesia. La iglesia de Cristo, nada más. Porque el día que nos tengamos que presentar delante de Dios, no vamos a poder decirle, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy libre, yo soy de acá y yo soy de allá. No podremos. Entonces Pablo le dice, porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois humanos?
Estas personas no se identificaban con Cristo, pero tampoco imitaban a aquel a quien seguían. Porque si hubiesen imitado a Pablo o hubiesen imitado a Apolo, no hubiesen tenido este comportamiento. Así que no se identificaban con Cristo, pero tampoco se identificaban o imitaban a aquellos a quienes decían seguir. Eso es inmadurez. Lisa y llanamente inmadurez. Fíjense ustedes, por favor. Por causa del comportamiento inmaduro por elección, se ve afectada la recompensa o el galardón. Y eso es lo que vamos a entrar en detalles luego. El problema, hermanos, no es que seamos inmaduros, sino obstinadamente inmaduros. Cuando no queremos madurar. Como aquel que dice, yo no quiero saber más porque si sé más, es mayor responsabilidad. Y si sabes menos, es responsabilidad también. Porque no es que nosotros nos estancamos, permítanme decirle, nosotros no nos estancamos, nosotros volvemos para atrás, no nos quedamos donde quedamos, vamos retrocediendo. Y a lo que Dios nos impulsa es a que nos desarrollemos, maduremos, alcancemos todas las metas que Dios nos ha puesto por delante. ¿Por qué? Porque Él quiere premiarnos. Encima que nos llama a buenas obras, nos quiere premiar por las buenas obras que Él mismo puso para nosotros. Hermanos, es maravilloso esto. Entonces uno dice, si somos interesados, yo soy interesado, sí, yo quiero el galardón completo, quiero la recompensa completa. Por eso trato de ser tan fiel como pueda ser. Con todos mis errores, con todas mis fallas, trato de ser tan fiel como pueda ser. ¿Por qué? Porque cuando yo me tenga que presentar delante de Él, no quiero avergonzarme. Y ustedes, imagínense ustedes que simplemente esa corona que la vamos a ver después, o ese galardón que vamos a ver después, no fuera eso, sino el solo hecho de presentarnos delante del tribunal de recompensa frente a multitudes de todo pueblo, de lengua y nación, y que el Señor diga tu nombre y que vos te tengas que pasar al frente, presentarte única, individualmente, porque allí no estará tu familia, allí no estarán tus amigos, no habrá nadie para defenderte, tendrás que pararte solo delante del tribunal de Cristo. Y que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué recompensa más grande que esa? Yo me pregunto, la gente cuando gana esto, gana aquello o hace lo que hace, ¿no lo hace por el reconocimiento? ¿Cuántos quieren ser reconocidos, hermanos? O con un premio, o con una copa, o con una medalla. ¿Ustedes creen que luchan por nada? El que corre la carrera, ¿no corre para ganar el galardón, para ganar el premio, la recompensa? Claro que lo hace. Y nosotros como cristianos, que estaremos delante de aquel ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, estaremos delante de Él. Cuanto más el solo hecho de poder presentarnos sin ninguna vergüenza delante del tribunal no es mayor recompensa. Entonces nos llama a buenas obras para que andemos en ellas. Pero no andamos al tanteo, hermanos. Sencillamente, cuando nosotros le decimos, Señor, ¿cuál es la tarea, la obra, lo que vos querés que yo haga? En ese mismo momento comienza el trato de Dios para prepararte para que las buenas obras que Él ya puso por delante, las puedas hacer, las puedas alcanzar. Y encima de eso seas premiado al final de tu camino, por haber hecho la obra que Dios te había mandado hacer. Sencillamente por haber hecho. Pablo dice, si yo no recibiera ningún premio, sencillamente estaría haciendo lo que me fue impuesto. Pero encima que hago lo que me fue impuesto, también soy galardonado. Verso 5.
dice, ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según dio el Señor a cada uno. Entonces algunos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros seguían a Pedro. Pero Pablo lo que está diciendo es que sencillamente somos todos servidores por medio, dice, por medio, o los medios por los cuales creísteis. Y a cada uno le fue dado lo que Dios quiso darle. Como en esta noche, hermanos, todos los que están aquí, los que nos estarán escuchando en YouTube, los que nos estarán viendo por Facebook, todos tienen una tarea para hacer conforme a lo que Dios les dio que hicieran. Entonces ustedes, hermanos, todos y cada uno, tiene una tarea que hacer. Solamente tiene que decirle, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? Porque si no, hermanos, estamos mirando para otro lado todo el tiempo y nuestra vida no se activa, hermanos. No hay actividad en nuestra vida. No se activa. ¿Por qué no se activa? Porque estamos mirando hacia otro lado todo el tiempo. Estamos mirando que me pasa esto, que me pasa aquello, que me pasa lo otro, que tengo problemas con esto, que tengo problemas con aquello, que tengo problemas con lo otro, que acá, que allá. Y cuando le decimos, Señor, todos mis problemas los podés solucionar vos en un minuto, en un segundo. Todo lo podés solucionar vos. Yo quiero hacer lo que vos me decís que tengo que hacer. Porque, hermanos, tu galardón se ve afectado cuando no estás haciendo lo que tenés que hacer. Tu recompensa está siendo afectada. Después lo vamos a ver en la segunda carta a Juan, de Juan, perdón. Entonces, porque son servidores. Y son servidores porque Dios le dio a cada uno según lo que Dios le dio a cada uno. Entonces, cuando nosotros estamos en el servicio, estamos haciendo lo que Dios nos dio a cada uno. No significa que a todos Dios nos va a dar todas las cosas igual. Imposible, hermanos. Porque a unos Dios les dio una cosa, a otros Dios les dio otra. Algunos tienen más dones, otros tienen menos dones. Algunos tienen facilidad para hablar con la gente, otros no tienen facilidad para hablar con la gente. Algunos pueden cantar, otros no pueden cantar. Algunos pueden hacer esto, otros no pueden hacerlo. Pero según lo que Dios le dio a cada uno, es servidor, es colaborador con Dios en el Evangelio de su Hijo. Y eso trae premio, hermanos. 3. Fíjense ustedes, 3:6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Por qué dice yo planté y Apolo regó? Bueno, cuando ustedes van al capítulo 18 de Hechos, ustedes van a ver que el primero que llegó a Corinto fue Pablo. Entonces él plantó. En Hechos capítulo 18, versos 4 al 11, van a ver que Pablo llega y Pablo planta. Entonces comienza la predicación del Evangelio, comienza a plantar la semilla. Esa semilla plantada germina y nace la iglesia en Corinto. Pero tiempo después, en el mismo capítulo 18, versos 24 a 28, aparece Apolos. Y Apolos riega lo que Pablo había plantado. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Un varón elocuente, dice, un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, pero que conocía solamente hasta el Evangelio de Juan, es decir, el Evangelio del Reino. Entonces lo toman Aquila y Priscila aparte y le enseñan más exactamente el Evangelio de la gracia. Imagínense, si era poderoso en las Escrituras con el Evangelio del Reino solamente, imagínense lo que sería Apolos con el Evangelio de la gracia y entendiendo la crucifixión, entendiendo la resurrección, entendiendo la iglesia que había nacido. Fíjense ustedes. Entonces dice, yo planté, ¿por qué? Porque el primero que fue Pablo. Apolo regó, porque vino después. Pero la semilla, ¿quién la hizo brotar?
Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hermanos, uno hace una tarea, el otro hace otra, pero el producto, el resultado es de Dios. A veces nosotros nos desesperamos porque no hay resultados, hermanos, porque no los vemos, pero no nos damos cuenta que el que está haciendo germinar la semilla es Dios. Nosotros no vemos, nosotros plantamos una semilla y la regamos y vamos y miramos, no pasa nada. Vamos el otro día, miramos, no pasa nada. Y pensamos que la semilla del Evangelio es como el rabanito, ¿vieron? Que crece rapidísimo. Pero no es así, muchas veces tarda años. Yo hace 21 años que estoy orando por mi mamá. 21 años, estoy orando por mi mamá. Y parece que a veces cuando más oro parece que más se alejara. Pero no es así, Dios está trabajando. Porque lo creo, porque lo dice la Biblia. Dios es el que da el crecimiento, es decir, cuando la semilla germina es porque Dios la hizo germinar. La semilla no germina porque sí, Dios hace germinar la semilla. Entonces, vos plantás, vos regás, vos hacés lo que tengas que hacer, que el resultado le pertenece a Dios. Nada más, no te preocupes. Se lo dice alguien que se preocupaba porque nunca veía resultados. Pero observen ustedes, hermanos. Los resultados no se ven de un día para otro. Y hay procesos durísimos, hay momentos durísimos, hay momentos de sufrimiento, momentos que pasás de pérdidas, que parece que todo es pérdida, todo es pérdida, todo es pérdida. No, Señor, lo que para vos es pérdida, para Dios es ganancia. Todo lo que a vos te parece que estás perdiendo, delante de Dios estás ganando. Porque todo lo que está haciendo Dios es sacarte cosas que no te sirven. ¿Por qué? Porque en el camino se alivia la carga. Díganme ustedes, cuando nosotros caminábamos fuera del Señor, caminábamos en un camino ancho, ¿sí? Todo se nos ocurría, todo hacíamos y hacíamos lo que se nos cantaba una regalada gana. ¿Por qué? Porque el camino era ancho, entonces entraba todo ahí. Pero llegamos al camino del Señor y el camino del Señor es angosto. Pero resulta que cuanto más caminamos al Señor, el camino es más angosto. Así que nosotros cuando caminábamos en el Señor, sin el Señor, la mochila que llevábamos era enorme. Muchas cosas que habían ahí adentro. Llegamos al camino del Señor y el Señor dice, te cambio la mochila. Te da una mochilita chiquitita así. Y vas a llevar solamente lo que necesitas. Ahora, como el camino se va angostando, la mochila tiene que ser del tamaño de tu espalda porque si no, no pasas. Y hay momentos en que pasas medio de costadito. Y si la mochila es grande, no la vas a pasar. Entonces, en el camino del Señor tenemos que despojarnos de cosas. ¿Por qué? Y porque si no se te hace pesada, estás llevando cosas de más. Entonces Dios te va sacando cosas de tu vida. Cosas que no te sirven. Pero no deja el hueco, no deja el vacío. Dios añade cosas que sí te van a servir. Y que por esas cosas que sí te sirven, que van a ser para la edificación de este gran edificio que es la iglesia, por esas cosas Dios te va a premiar. Y te va a premiar. ¿Ven? Entonces la semilla brota. ¿Por qué? Porque Dios la hizo brotar. Vean ustedes, por favor. Y aquí vamos a terminar. Verso 7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que está dando el crecimiento, que está haciendo germinar la semilla. Fíjense ustedes, por favor, aunque somos todos uno, aunque en la iglesia no hay diferencias, aunque ya hemos hablado de que no hay jerarquías, que algunos están allá arriba y otros por allá abajo, que no hay cleros, que no hay clero y laicos, que no hay jerarcas, aunque la iglesia es así, es llana. Fíjense ustedes que cuando hay un sistema jerárquico se convierte en una figura piramidal, ¿cierto? Fíjense ustedes esto, se convierte en una figura piramidal. Entonces a una pirámide, para derribarla, ¿dónde hay que pegarle? En la base. Le pegas en la base, la pirámide cae.
Pero cuando la iglesia es llana, ¿dónde le pegás para derribar? No podés derribar. ¿Por qué la iglesia no puede ser derribada cuando no hay un sistema jerárquico? Porque ¿a dónde le pega el diablo? ¿A dónde le pega el diablo? Porque yo desaparezco y se levanta uno de ustedes. Y Dios levanta a uno de ustedes. Algunos se miran como diciendo, a mí. No digan nada porque le puede tocar a uno de ustedes. Fíjense ustedes, cómo Dios hace. ¿Dios qué recompensa, hermanos? Un sistema jerárquico, donde uno está por encima de todos. Dice lo que dice Pablo, pero más claro, echarle agua. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, dice, ni yo soy algo, ni Apolos es algo, es Dios el que da el crecimiento. Imagínense que una persona, observen ustedes planten la semilla, riéguenla, pero si no tiene crecimiento, ¿de qué sirvió? Si la semilla no brotó, ¿de qué sirvió? El que vos regaras o que otro plantara y que vos regaras. No sirve de nada. Entonces, en la iglesia no sirve nada de nada que uno haga una cosa y otro haga otra, porque el que sirve realmente es el que le da el crecimiento al trabajo que vos estás haciendo. Si tu trabajo es más importante que el Dios que te mandó hacer el trabajo, está sonado. Está sonado. Porque lo importante es que lo que vos hagas, a Dios le dé el crecimiento. Los resultados de lo que vos hagas los da Dios. Y encima, que Dios es el que le da los resultados, porque lo que vos haces no sirve para nada si Dios no está en el asunto, te premia. Encima te premia. Qué maravilloso que es nuestro Dios, hermanos. Ponete en las manos de Dios. Ponete en las manos de Dios. Y verás cuánto más lejos vas a ir. Aunque te parezca que en un principio no avanzas nada. Muchas veces pasa mucho tiempo, hermanos. Pasa mucho tiempo para ver los resultados. Pasan muchas cosas. Y como dice alguien, pasa mucha agua debajo del puente. Hasta que empezás a ver los resultados de tu tarea, de tu trabajo, de tu aflicción, de tu humillación delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, o sed humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Cuando sea el tiempo. ¿Y cuándo será el tiempo? Cuando Dios diga, no cuando nosotros querramos. Todo aquel que quiere sacar la cabeza y exaltarse a sí mismo, el que se exalta será humillado. Pero toda persona que espera el tiempo de la exaltación en Dios, a que Dios lo exalte, el que se humilla será enaltecido. Amén, hermanos. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí esto me fascina, me encanta. Entonces, hay tiempos, hermanos. Todos ustedes están en la flor de la vida, y no me digan que son viejos. Usados nada más. Usados nada más. Estás en la flor de la vida y Dios puede hacer muchas cosas con vos todavía. Muchas cosas todavía. Puede hacer muchas cosas Dios con vos todavía. También con vos puede hacer muchas cosas. Solamente pónganse en las manos de Dios. Díganle, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? Y Dios te lo va a decir, porque Dios no es mudo. Te lo va a decir. Y encima de que te dice lo que vos tenés que hacer, y vos haces lo que Dios te dice, te premia. Mirá vos, te recompensa. Y hasta aquí llegamos, porque el próximo domingo seguimos. Oramos. Señor, estamos delante de tu preciosa presencia. Muy agradecidos por tu amor, muy agradecidos, Señor, por estas maravillas que vos estás haciendo, las maravillas que vos nos estás hablando. ¿Cuándo, Dios mío, en otro tiempo hubiésemos descubierto las cosas maravillosas que hay en este capítulo?
Pero hoy, Dios mío, se te ha ocurrido mostrarnos, revelarnos estas maravillas que parecen, Señor, ocultas allí, y estuvieron allí siempre y no las habíamos entendido. Pero gracias, Señor, porque en este tiempo nos estás mostrando lo que vos querés realmente de tu iglesia, porque venís a buscar una iglesia pura, santa, sin manchas. Porque, Señor, como dice Apocalipsis, se les ha concedido vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Gracias, Señor, por esto. Señor, te ruego en esta noche que haya salvación, que haya libertad. Te ruego, Señor, que en esta noche haya un llamado profundo y profético. Clamo en tu presencia en esta hora, Dios mío, para que hagas un llamado profundo sobre mis hermanos. Aquellos que quizás estuvieron distraídos con muchas cosas, pero no pudieron escuchar tu voz cuando los has llamado. En esta noche, Dios mío, haya un llamado profundo para prepararse para las cosas maravillosas que hay por delante. Así como me dijiste alguna vez que tenía que prepararme para lo cual vos me estabas llamando, así te ruego, Señor, que hagas con tu iglesia. Habrá muchas cosas que tendrán que dejar, habrá otras que tendrán que tomar, Señor, pero te ruego que los asistas, que los ayudes a mis hermanos, para que la iglesia se ponga en pie, se levante y active todo lo que tiene que activar. Que sea tu maravillosa mano, tu maravilloso Espíritu Santo, fructificando en nuestro espíritu para hacer toda la tarea que tenemos que hacer. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Levantá tu iglesia, levantá matrimonios, levantá hombres y mujeres para hacer la tarea para la cual nos has llamado. Señor, hace una obra con los jóvenes, hace una obra con los adolescentes, hace una tarea profunda, Señor. Necesitamos que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes se activen, Señor, sean activados para hacer la tarea para la cual vos los estás llamando. Señor, te ruego que levantes en este lugar hombres y mujeres que se pongan en tus manos para hacer la tarea para la cual nos has llamado, y que encima de eso tiene recompensa. Te alabo, Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque vos te la mereces. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.